Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor por su palabra. Gracias por esta oportunidad que el Señor nos da en esta tarde de compartir su palabra. Buenas tardes, hermanos. Estamos viendo el alimento diario, el poder del Evangelio, de la serie Dios nos llama a su reino y gloria. El Señor nos confía el Evangelio para que lo prediquemos y lo llevemos a todos los lugares. Esta es la comisión que Dios nos está entregando. Para cumplir con este encargo, se requiere que seamos humildes, sencillos, probados y aprobados. Y además, es necesario estar siempre conectados con la cabeza, que es Cristo Jesús, por medio del Espíritu. Un ministro debe ser aquel que debe tener una visión panorámica de la iglesia y perseverar en la expansión, conociendo que siempre habrá oposición para el avance del Evangelio. Siempre habrá oposición para que el candelero sea levantado. Pero amén. Damos gracias al Señor porque la competencia es de Él. Amén. Los invito a leer Segunda de Tesalonicenses 1:11, que nos dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Oh Señor Jesús. Hermanos, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. El Señor nos anima a que estemos orando los unos por los otros, para que cada día el Señor nos prepare, nos perfeccione para este llamamiento santo y pueda cumplir con ese propósito de bondad y toda obra de fe por medio de su poder. El Señor nos está llamando. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y entremos a su reino y gloria. Por eso damos gracias al Señor por este llamado santo, por ese deseo de Dios de que nosotros cooperemos con la venida de su reino. Amén. En 1 Tesalonicenses 1:1, la palabra nos dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos aquí, hermanos, que se hace mención de la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esta frase se refiere a que hay en nuestro Dios y en nuestro Padre una conexión de vida, y en el Señor Jesucristo, mostrándolo aquí como el Señor, como el amo, el dueño, la cabeza. Aquí vemos que la iglesia en Tesalonicenses era una iglesia que tenía una conexión con Dios. Hermanos, el propósito de Dios era que toda la creación estuviera siempre conectada a Él. Por eso en Colosenses 1:26 la palabra nos dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este es el misterio de la voluntad de Dios. Y en Efesios 1:10 la palabra nos dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito de Dios es que todas las cosas estén encabezadas por Cristo Jesús. Qué maravilla, hermanos, qué bendición de Dios. Dios tiene una voluntad eterna. Ese es su plan, según su plan y buen placer.
Él se propuso en sí mismo antes de la fundación del mundo, y esa voluntad excede cualquier asunto de esta tierra. El plan de Dios tiene a Cristo como cabeza, aquel que une, que conecta todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Gracias al Señor por su voluntad. La voluntad de Dios es la iglesia en todos sus aspectos. La iglesia es la familia y la casa de Dios, es el cuerpo, es la novia de Cristo, que más tarde resultará en la esposa del Cordero, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Esa es la voluntad de Dios. Es un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora es revelado a los hombres por medio de los apóstoles y profetas, tal como nos lo dice Efesios 3:5. Amén. Este versículo nos dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Qué maravilloso, hermano. Oh Señor Jesús. Y en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decirnos, hermanos, antes que Dios creara todas las cosas, Él estableció un punto de conexión. La palabra subsistir en griego es unistao, que significa unir todas las partes en un todo, en un centro. Por tanto, Cristo es el punto de conexión, capaz de unir todas las cosas creadas, formando de esta manera un todo, conectado totalmente a Cristo. Hermano, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el guía. Por medio de Él y a través del Espíritu, nosotros somos conectados con el Padre. Cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, la naturaleza divina se añadió a nosotros. Qué privilegio, hermanos. Pero esta conexión es por la misericordia de Dios, es a través del Espíritu. Luego, hermanos, miramos que en la primera creación, Luzbel se rebeló y él causó una desconexión de esa primera creación con Dios por causa de su orgullo y de querer ser igual a Dios. Esto llevó a que él se desconectara y que el Señor lo expulsara, y también con los ángeles que se unieron a esa rebelión. Por tanto, vemos la primera desconexión que hubo entre Dios y sus criaturas. Luego el Señor los expulsa, los lanza y los enjuicia. Y vemos que todos estos ángeles que se unieron a Él se desconectaron también de Dios y llegaron a ser esos espíritus inmundos, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Este fue el resultado de la primera desconexión, un resultado de caos, un resultado terrible. Pero gracias a Dios, que Dios restauró la creación, y al restaurar toda la creación, nuevamente Dios se reconectó con su creación. Alabamos al Señor por esta misericordia suya. Podemos mirar cuán importante es poder ser librado del orgullo, librado de la vanidad, que fue lo que llevó a Satanás a rebelarse. Estas dos cosas causan en nosotros, pueden estar en nosotros, y causan en nosotros rebeldía, nos desconectan de Dios, y el propósito de Dios no es que estemos distantes de Él, desconectados de Él, sino que todas las cosas sean encabezadas en Él. Por eso hay un principio fundamental en la obra de Dios. Este principio es el fluir de la vida. Damos gracias al Señor por ese
principio grandioso. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, eh, Dios sigue trabajando en nosotros y vemos para restaurar la creación, vemos en Génesis 1 el principio de la vida aplicado a la obra de Dios en su creación. En el primer día nos habla la palabra que Dios creó la luz. Es algo fundamental para el origen de la vida. Si queremos hacer la obra, para que esta obra avance, debe ser por la vida, debe ser por medio de la luz. La vida surge cuando nos posicionamos diariamente ante esa luz divina. Con esa luz divina que ilumina, que es la misma presencia de Dios, la vida puede manifestarse. Entonces, nosotros vemos en Génesis 1, del 3 al 5, nos habla de, nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En estos 3 versículos vemos, hermanos, cómo surge la luz. Dios dijo sea la luz, y fue la luz. Pero después de la luz, antes vamos a leer en Salmos 36:9, nos dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Oh Señor Jesús, gracias porque por medio de la luz toda tiniebla es derrotada, toda tiniebla es deshecha. Señor Jesús. Después de la creación de la luz, se crea la expansión. Esto está en los versículos del 6 al 8. Después, Dios hizo surgir por la porción seca y la vida vegetal. En Génesis 1, del 9 al 12, también vemos en Génesis 1, del 14 al 18, la creación de los peces, las aves, los ganados, animales marinos. Y bueno, y vio que todo era bueno. En el 6º día, Dios creó los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles, en Génesis 1, 24, 25. Y al final del día creó al hombre a su imagen y semejanza. En Génesis, lo vemos en Génesis 1, 26, 28. En Génesis 1, 31, cuando terminó la creación del hombre, Dios dijo que era muy bueno. Esta fue la restauración de Dios que reconectó a su creación consigo mismo. Por medio de esta restauración, la tierra quedó totalmente conectada con Cristo. Por tanto, Cristo fue el punto de unión con toda la creación. La tierra se conecta con Cristo como el primogénito de la creación. Cristo fue el punto de unión con toda la creación. Damos gracias al Señor. Entonces, hermanos, Dios quiere que esa restauración de Dios avance para reconectar a su creación consigo mismo. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y sopló en el aliento divino, convirtiéndolo en un ser viviente. En este punto el Señor formó el nivel más alto de la expresión de la vida. Ese nivel más alto de la creación fue el hombre. Oh Señor Jesús, qué grande es la misericordia de Dios, qué grande es el amor de Dios por el hombre. Entonces, hermanos, por medio de esta restauración, la tierra quedó totalmente conectada con Cristo. Por tanto, Cristo fue el punto de unión con toda la creación. La tierra se conecta con Cristo como el primogénito de la creación.
Cristo fue el punto de unión. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. ¡Qué maravilla! Damos gracias al Señor. Entonces, hermanos, el principio fundamental de la obra de Dios es el fluir de la vida. Por eso, a través de ese fluir, el hombre fue creado para recibir la vida y la naturaleza de Dios. Esta fue la restauración de Dios. Ya después que Dios había restaurado la creación, Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Dios recuperó la conexión con el hombre tenía comunión directa con Dios en el huerto del Edén, y Dios suplía para todas sus necesidades, suplía todas las cosas al hombre. Pero vemos que Dios no solo quería conectarse en el aspecto de la comunión que él tenía en el huerto, sino de una manera más íntima, más cercana, es decir, que el hombre recibiera su vida, Señor Jesús, y naturaleza, es decir, una conexión profunda, un grado superior. Por eso, Él puso el árbol de la vida en el centro del huerto. ¿Para qué? Para que el hombre, al comer de ese árbol de la vida, quedara totalmente conectado con la esfera del Espíritu, la esfera de lo eterno, a la esfera misma de Dios. Sin embargo, al comer el hombre del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, por el engaño que hizo la serpiente a la mujer, esta mujer que Dios había dado al hombre como la ayuda idónea, se dejó engañar, y esto lo vemos en 1 Corintios 11:3. Vamos a leer 1 Corintios 11:3. Amén. 1 Corintios 11:3 nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vemos, hermanos, que el Señor quiere recuperar esa conexión. Ahora vemos que Cristo se hace la cabeza de todo, la cabeza del varón, y el varón se hace la cabeza de la mujer. Nuevamente el Señor encabeza esta situación. Esta mujer que por desobediencia hace que se pierda la cabeza. Señor Jesús, cuando Cristo se pierde como la cabeza de todas las cosas, Él no se queda tranquilo, Él no se queda quieto. Él busca la manera nuevamente de reconectar todas las cosas. Y vemos a Cristo como el único medio, el único que intercede ante el Padre para reconectar todas las cosas. Por eso es en este punto que nos anima a que nosotros seamos sencillos, seamos obedientes a la palabra. Es la manera de guardarnos del enemigo y de reconectarnos con Dios. La obra de Cristo tuvo como esencia la vida, gracias al Señor, y es esa la vida que llena el cuerpo de Cristo. Esa vida es la que llena la iglesia. Ese es el propósito, de que toda la tierra tenga la expresión de Dios. Alabamos al Señor y damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Entonces, mis hermanos, vemos que el Señor sigue trabajando para restaurar toda su creación. Vemos que cuando el hombre creía, obedecía, porque estaba en conexión con Dios. Él vivía de una manera sencilla. Él obedecía la palabra de Dios y había una conexión perfecta. Cuando hay obediencia, cuando creemos, cuando tenemos fe, vemos que la conexión del Creador con la criatura es perfecta. ¡Qué maravilla! ¡Qué sabiduría de Dios! Hermanos, había una conexión. La única condición era que el hombre comiera del árbol de la vida. Al comer del árbol de la vida de Dios
entraba en el hombre y había una conexión espiritual de Dios con el hombre. Por tanto, el hombre entraba en un nivel espiritual, una conexión por medio del espíritu, y Dios podía completar su economía a través del hombre, dispensando por el espíritu toda vida de Dios, toda naturaleza de Dios, toda realidad de Dios sería consolidada en el hombre. Eso era lo que Dios quería. Sin embargo, Satanás se interpuso, se anticipó, y el hombre no comió del árbol de la vida. Por el contrario, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y se desconectó. Se desconectó totalmente de Dios como criatura y no se conectó de Dios como nueva creación por el Espíritu. En 2 Corintios 11:3, la palabra nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señor Jesús. Hermanos, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros necesitamos vivir de una manera muy simple, necesitamos creer en la palabra de Dios, necesitamos tener un vivir santo, un vivir lleno de pureza, un vivir como el del Señor. Esto nos indica que debemos recibir la palabra de Dios y obedecerla. En el huerto del Edén, mientras estaba conectado a Dios, el hombre, es decir, antes de la caída, el hombre era sencillo. Esa sencillez se traducía en creer en la palabra de Dios y obedecerla. Hermanos, aquí está la manera de cómo podemos conectarnos con el Señor, y es creyendo en la palabra. No podemos dudar de la palabra de Dios. Si dudamos de la palabra de Dios, podemos ser desviados, podemos ser desconectados. La palabra de Dios es la única verdad y debemos seguirla. La palabra de Dios es el pan de vida que nos nutre, que nos alimenta, que nos da crecimiento. La palabra de Dios nos saca de toda oscuridad. La palabra de Dios es la única verdad absoluta de este universo. Por eso no podemos dudar de ella. La palabra de Dios nos conecta cada día con el Señor, nos da sabiduría, nos indica, nos da dirección, nos libera. La palabra de Dios nos ilumina. Por eso debemos cada día buscar de esta palabra, debemos alimentarnos de ella, debemos nutrirnos cada día con la santa palabra. Amén. Si nos alimentamos de la palabra, creemos. Y si creemos, obedecemos. Y si obedecemos es porque tenemos fe, y esa fe cada día va creciendo en nosotros en la medida en que creamos. Amén. Vamos a leer Hebreos 3:18-19. Nos dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Oh Señor Jesús. Vamos a leer también Hebreos 4, versículo 11. Nos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencias. Hermanos, después de la caída del hombre, él cayó en la desobediencia y en la incredulidad. Cuando no creemos, somos desobedientes. Cuando si no obedecemos, es porque nos volvemos incrédulos, dudamos de la palabra de Dios. Y estas fueron las dos cosas que no permitieron que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida: la rebeldía, la desobediencia, la incredulidad, aún el inconformismo. La primera generación
se quedó postrada en el desierto. Por tanto, vemos las consecuencias de no estar encabezados, de no estar conectados con el Señor. La única manera de hallar reposo y tranquilidad es estar encabezados por el Señor, porque Él es nuestro pastor. Él es el que cuida de cada uno de nosotros. Necesitamos descansar en el Señor, necesitamos confiar en Él, necesitamos ver que el Señor es realidad, que su palabra es vida. Señor Jesús. Vamos a leer Colosenses 1:13. Nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Señor Jesús. Hermanos, nosotros diremos que esta desconexión que se produjo entre Dios y el hombre llevó al hombre a tener un vivir de incredulidad y en sus propias concupiscencias. Se desconectó totalmente de Dios y cayó en el reino de las tinieblas. Entonces, miramos que el Señor viene a buscarnos como el buen pastor. Y si nos unimos a Él como el buen pastor, no nos hará falta nada. Él es el que suplirá vida, suplirá el espíritu, suplirá para todas las necesidades de sus criaturas, de sus llamados. Vemos que el enemigo quiere matar, quiere robar, quiere destruir, pero el Señor viene a conectarnos con Dios como ese buen pastor. Vemos que esa es la intención de los ángeles caídos, que era dañar la creación, apartarla cada día más de Dios, totalmente desconectarnos. Pero gracias al Señor Jesucristo que viene a recuperar esa conexión. Amén. Qué bendición, mi hermano. Por eso damos gracias al Señor. De este mensaje hay 3 principios que debemos considerar. Primero, debemos conocer la voluntad de Dios. Cristo, la voluntad de Dios, podemos decir que es que Cristo como cabeza, en Él deben estar unidas todas las cosas. Otro principio es el fluir de la vida, el suplir de la vida. ¿Cómo recibimos más de la vida de Dios? Comiendo del árbol de la vida. Comer del árbol de la vida es nutrirnos de la palabra, es alimentarnos cada día del suplir divino, avivarnos siempre por medio del Espíritu. Y otro punto, otro principio es la importancia de la palabra. Hermanos, la palabra es la verdad absoluta del universo. Por eso damos gracias al Señor por su palabra, por la palabra fundamental, por la palabra profética que nos viene trayendo en estos tiempos. Y por medio de esta palabra, nosotros invocamos el nombre del Señor y cada día permaneceremos en la presencia del Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra. Terminamos aquí esta primera parte del mensaje y el próximo domingo continuaremos con la segunda parte. Alabado sea el Señor. Un abrazo. Bendiciones, mis hermanos. Gloria a Dios.